Como venía diciendo, para este curso de CLAY 6, lo que vamos a mirar es de pronto revisar un poco lo que ustedes han venido desarrollando en el transcurso de todos estos años, enfatizándonos en un punto importante y es el cálculo. Entonces, este curso de CLAY 6 hace referencia o obedece a todo lo que tiene que ver con el cálculo 1, cálculo que ustedes de pronto a una futura decisión de seguir una carrera universitaria o un tecnólogo, o un técnico laboral o un técnico profesional, van a tener la oportunidad de ver esto, ya que la matemática que se da en la universidad o la matemática que ustedes los reciben es todo lo que tiene que ver con el cálculo 1, que son todo lo que es, entre otras. Entonces, partiendo de esto, vamos a iniciar con este curso y lo primero es recordando de pronto un poco algunos aspectos que ustedes vieron en su momento y hacer como un recorderis muy pequeño frente a algunos aspectos para poder abordar ya directamente lo que pertenece al tema del cálculo. ¿Listo? Voy a quitar mi cámara un momento, esto con el fin pues de que de pronto las personas que tengan conexión en celular pues no se les haga un poco lenta la presentación. Entonces, para que tengamos esto presente. Bueno, entonces como les venía diciendo, yo creo que ya todos están viendo en este momento mi pantalla. Vamos a hablar o recordar un poco lo que tiene que ver con los números reales. Recordemos que los números reales obedecen a todos los números que ustedes vieron en un primer curso, que están dados del 1 hasta el infinito, también llamados en su momento números positivos o números naturales, que es el nombre real de ellos, y fueron los primeros números que ustedes abordaron en los cursos. Cuando ustedes aprendieron a sumar, restar, a multiplicar, lo hicieron en base a estos números. Como segundo aspecto, tenemos los números enteros. Los números enteros son exactamente el conjunto en los cuales tanto los naturales, que son los positivos, aparece un segundo grupo o una segunda clase de números que hace referencia a los números negativos. Estos son los números enteros, es el conjunto entre los positivos, los negativos y el cero. Entonces acá este curso ustedes lo vieron más o menos entre sexto y séptimo de bachillerato, en los cuales a ustedes les dijeron ahí y aprendieron a hacer unas operaciones, recordaron que hay unas reglas para sumar números positivos y negativos, adicionalmente también vieron unas propiedades y hasta ahí estos números obedecen realmente o aparecen a la necesidad de que el ser humano, hay números en los cuales ustedes no pueden representarse, como por ejemplo, el simple hecho de ustedes decirle, no, es que yo le debo al de la tienda 5,000. Entonces, digamos que no había una forma de poner un número positivo que representara ese tipo de situaciones, entonces por esa razón aparecen los números negativos. ¿Listo? Entonces, ya basados en estos dos primeros conjuntos, van a hacer un tercer grupo de números, que ustedes fue lo que vieron entre séptimo y octavo, cuando empezaron a ver el álgebra, que fueron los números racionales. Este grupo o este conjunto de números obedece a todo lo que tiene que ver con los fraccionarios y los decimales. Estos números racionales se representan con una Q y tienen la característica que se escriben de la forma A sobre B. Digamos que esa es su definición en sí. Entonces, en otras palabras, ¿qué viene siendo? Pues un medio, 3/4, 5/9. Pero también recordemos que los números decimales también son parte de esos números racionales. Ustedes aprendieron en esos cursos que tanto un fraccionario se podía convertir en un decimal, como un decimal se podía convertir en un fraccionario. Entonces acá hago esta claridad con el fin de tener en cuenta de que también no todos los decimales son números racionales, pero sí su mayoría lo son. Ya van a entender el por qué, cuáles números decimales no son racionales. ¿Listo? Aquí también resalto, y es que los fraccionarios negativos también son números racionales. Digamos que aquí esto es como si fuera una ola. Los naturales son los mismos enteros, los enteros son los mismos racionales, entonces acá es como que se fueran integrando cada uno de estos números. ¿Listo? Existe un cuarto conjunto que es los números irracionales. ¿Cuáles son los números irracionales?
son todos los números que se pueden escribir en términos de raíces. Entonces recordemos que acá los irracionales son todos los números infinitos decimales. Entonces, por ejemplo, el caso de pi, ustedes saben que pi es igual a 3.1416 y sigue un chorrero de números que no tiene fin. La raíz de 12 es una raíz que si ustedes lo ingresan en la calculadora, es un número que no tiene fin, la raíz de 5 y así sucesivamente cada una de las diferentes raíces. Entonces, miren, hasta aquí, estos cuatro conjuntos de números se le conocen como los números reales. O sea, todo este grupo de naturales, de números enteros, de números racionales y de números irracionales son números reales. ¿Listo? Ahora viene la pregunta, ustedes me dirán, pero bueno, profe, ¿y cuáles números no serían reales o cuáles no serían este conjunto de números? Miren, muy sencillo. Y es lo siguiente. Es que hay números que si ustedes ingresan a la calculadora automáticamente les botan error. Por ejemplo, si ustedes van a dividir 5 en cero, yo creo que en las tablas de multiplicar, eso ustedes lo saben, no existe ningún número que multiplicado con cero me dé 5. O de igual manera, este menos raíz de 2. Si ustedes ingresan raíz menos raíz de 2 a la calculadora, no hay ningún número que se multiplique dos veces y dé negativo, porque de hecho ustedes por regla de los signos, ustedes saben que dos números iguales, si se multiplican, siempre va a dar positivo. Entonces, a eso se le conocen como los números complejos. Este es un conjunto de números totalmente diferente, que no lo vamos a abordar en este curso. Eso ya es una matemática un poco más avanzada. Quien vaya a estudiar una ingeniería, de pronto lo va a ver cuando vea un álgebra lineal o cuando vaya a estudiar de pronto una administración que ven álgebra lineal para lo que es todo el tema de matrices. Entonces, esto es rápidamente un resumen de lo que ustedes vieron en su momento y es todo el tema de los números reales. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta o inquietud frente a este recorrido. No, señor, si es por mí, no. Entonces voy a hacer como un resumen rapidito frente a lo que vimos. Entonces, enumero. Los naturales son todos los números que ustedes conocen, que también son llamados los números de contar, que es el 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta el infinito. Los números enteros son todos los números a los cuales ustedes pueden denominar como positivos o negativos, siempre y cuando sean enteros, ¿no? Hago también esa salvedad. Ya los racionales son todos los números que se pueden escribir en forma fraccionaria o decimal, que también pueden ser positivos y negativos, pero que su representación ya tiene un orden de A sobre B o un número decimal entero. ¿Listo? Y por último están los números irracionales, que son los números decimales infinitos, como lo son la raíz de 2, raíz de 5, pi, y esos son todos los conjuntos de los números reales. O sea, esos cuatro conjuntos componen el conjunto mayor, que son los números reales. O sea, de aquí en adelante yo ya a ustedes no les voy a hablar ni de enteros ni de racionales, sino siempre les voy a hablar en términos de números reales. Ya eso es un solo conjunto que ya abarca todo lo que ustedes han visto hasta acá. ¿Listo? Bueno, entonces continuando también con el ejercicio de hoy, digamos que eso era como el abrebocas para desarrollar esto. Vamos a recordar otra cosa y es lo de las potencias. ¿Qué pasa con las potencias? Ustedes recordaron o vieron en su momento que las potencias tienen unas propiedades. Es importante manejar estas propiedades ya que vamos a trabajar con funciones. Entonces tenemos que tener muy claro cuáles son estos ejercicios frente a estas propiedades con el fin de que ustedes puedan, digamos, que no tengan inconvenientes al momento de manejar las funciones. ¿Listo? Bueno, pero antes de seguir, eh, vamos a hacer este pequeño jueguito. Les voy a compartir acá. Listo. Bueno,
Entonces vamos a ver, hacer como de una manera práctica, a ver si ustedes aprendieron o también para medir lo que ustedes recuerdan frente al tema. ¿Qué son los números reales? Son el conjunto de números racionales y irracionales. Es cualquier número que se usan para contar los elementos de cierto conjunto, o son los números mayores que uno que tiene únicamente dos divisores positivos distintos. Entonces miramos acá el listado. Empezamos con Alan. Alan, ¿cuál considera usted que es la respuesta para esta primera pregunta? Vamos aquí. A, B o C. Mm, el A, ¿no? Son el conjunto de números Vamos a racionales y ver. irracionales. Listo. ¿Cómo se clasifican los números reales? Decimales, binarios, con cualquier fracción, números naturales, enteros racionales y irracionales. Holman, ¿cuál considera usted que es la respuesta acá? La C. Bueno, vamos a otra vez a repetirlo. Bueno, ya sabemos que el primero, entonces, ¿qué es unos números reales? Son todo el conjunto de números racionales e irracionales. Listo. Entonces, Holman, ¿media que cuál? A, B o La, C. la C. C, listo. Es el conjunto de los cuatro números que ya mencionamos. Sigamos. Juan Sebastián Bata. ¿Los números reales se convierten en qué? En la base del cálculo y análisis matemáticos, positivos y negativos o operaciones aritméticas. ¿Qué considera usted que son los números reales? Juan Sebastián. Entonces digamos con Harold. Harold Andrés, ¿cuál considera usted que es? Los números se convierten en positivos y negativos. No. Recordemos que lo dije en un principio y es que los números reales son la base del cálculo. O sea, todo lo que vamos a ver, o sea, todo este resumen que hice fue por qué razón, porque íbamos a ingresar a ver el cálculo. Bueno, acá vamos a recordar rápidamente. Listo, sigamos. ¿Qué es un conjunto totalmente ordenado? Bueno, esto no lo vimos, pero les explico acá. Entonces, todos los elementos tienen que ser iguales. Bueno, digamos que esto no lo vamos a responder, pero es bueno que ustedes tengan en cuenta que un conjunto totalmente ordenado depende mucho del tipo de conjunto de números. Por ejemplo, si yo le digo, voy a interrumpir acá, si yo le digo a Manuel, ¿qué sigue después del 2? 3. Juan Camilo Yola, ¿qué sigue después del 4? Juan Camilo. Bueno, sigamos aquí entonces. Estefanía Gutiérrez, ¿qué sigue después del 4? El 5. Les pregunto yo, y si yo respondiera a ustedes y les dijera que no, que después del 4 no sigue el 5, ¿sabes qué me dirían? ¿Por qué? Está equivocado. Estoy en lo correcto. Ustedes solo están manejando los números naturales. Les acabo de decir eso. Ustedes ya no manejan unos números naturales. Ustedes manejan unos números reales. Entonces, después del 4, ¿qué puede seguir? 4.1. Y después del 4.1, ¿qué sigue? 4.2. No, 4.11. ¿Sí ven? Entonces, acá es lo que hago referencia al orden y a los diferentes tipos de números. O sea, el orden realmente de un número a un número pueden haber infinitos números. Y es porque esta concepción ya aparece a partir de que ustedes ya manejan unos números reales. Entonces ya uno especifica. Entonces, cuando usted dice, venga, denme un número al 10, pero que sea entero. O denme un número del 1 al 2, pero que sea decimal de 2 cifras. ¿Sí ven? Entonces, digamos que ya aquí toca empezar a manejar un lenguaje un poco más profundo, en el sentido de que ustedes ya no están manejando solo unos números naturales, sino que ustedes ya manejan números negativos, positivos, fraccionarios, decimales, números irracionales, complejos. Entonces, ya digamos que el campo de acción de los números se vuelve algo mucho más grande, y es por esa razón, y lo decía ahorita el jueguito, y es que esto de los números reales es la introducción al cálculo.
Y es por eso que sí hice este primer ejercicio, con el fin para que ustedes vean de que esto es un campo demasiadamente grande y pues que vamos a empezar a tratar de hacer estos diferentes ejercicios a partir de eso. ¿Listo? Bueno, ahora les voy a compartir, para entrar un poco más en materia, vamos a hablar ya de las potencias. Entonces, dentro de las potencias, vamos a ver primero a definir qué es una potencia. Entonces, recordemos que la potencia de un número natural, si ustedes recuerdan, es la multiplicación de varias veces de un mismo número, donde el numerito que se le ponía arriba se le llamaba exponente y el número que estaba abajo de él era la base. Es bueno que esas dos cosas las tengamos claras. La base era el número y el exponente era la cantidad de veces que se repetía el número. Entonces, miremos en este primer ejemplo, miremos que aquí la base es 3 y el exponente es, bueno, en este caso vamos a hacer un ejemplo donde la base es 3 y el exponente es 5. ¿Qué me representa esto matemáticamente? Que el 3 está multiplicando ¿cuántas veces? 5 veces. ¿Listo? Esto por definición son las potencias. Resulta, pasa y acontece que estas potencias tienen unas propiedades. Bueno, antes de entrar vamos a hacer acá algunos ejercicios que también quería mostrarles algo. Listo. Las potencias tienen unas características particulares y son las siguientes. Digamos que, bueno, la potencia es la cantidad de veces que se multiplica. Esto aplica para cualquier tipo de número. Acá vuelvo y reitero, acá no vamos a manejar solo números positivos, acá vamos a manejar todos los números. Entonces, miren que acá en el cuarto miramos que el fraccionario, lo que me indica el exponente es que se multiplica 2 veces el fraccionario. Que 1 a la 20 se multiplica 20 veces el número. Que cuando es un número negativo se multiplica de igual manera 5 veces y en este caso da negativo. Entonces, miren, por ejemplo, acá hay una primera regla y es la siguiente. Si ustedes tienen un número negativo y se multiplica en número impar, siempre da negativo. Pero si el negativo se multiplica en el exponente par, siempre da positivo. Entonces, miren, esta es una primera regla de las potencias. Y es bueno que esto lo vamos teniendo en cuenta. Igual, reitero, esto es como un resumen de lo que ustedes vieron en su momento. Y si no lo vieron, pues es la oportunidad de lo que ustedes tengan de recordarlo. ¿Listo? Bueno, aquí en este caso del fraccionario también quería recordarles cómo se multiplican los fraccionarios. Y es que recordemos que se multiplica de frente, ¿no? 3 por 3, 9, 4 por 4, 16. Listo. Hasta aquí de esta primera parte de la definición, todo muy claro. Entonces, resumo. Base, exponente. El exponente me indica la cantidad de veces que se multiplica la base. ¿Listo? ¿Hasta ahí claro? Listo. Esta es la definición. Vamos con el primero. Bueno, esto acá son unos ejercicios de ecuación. No me quiero detener en esto. Pero también es para explicar lo siguiente. Aquí es bueno tener en cuenta de que cuando vayamos a empezar a ver ecuaciones, también Profesor, su silencio. perdón, listo, volví. Entonces, miren, acá quiero mostrarles es también cómo las potencias, a pesar de que son números diferentes, me pueden llegar a dar respuestas iguales. Por ejemplo, acá me está dando una ecuación y es la siguiente. ¿Cómo hago para que esta ecuación al final me dé 9? Miren, hay una primera forma y es 3 por 3, 9. O una segunda forma y es que menos por 3 y menos por 3 también me da 9. Entonces, miremos que acá hay dos soluciones diferentes, pero una misma respuesta. Bueno, estas son las propiedades. Ups, me pasé acá. Estas son las propiedades básicas. La primera es que todo exponente elevado a la 1, o sea, lo mínimo que puede tener un exponente elevado es a la 1. Y si está elevado a la 1, siempre me va a dar 1. Todo exponente elevado a la 0
me va a dar el mismo. ¿Listo? Esas son las dos primeras reglas. Segunda regla. Si se están multiplicando dos exponentes y tienen la misma base, lo único que se cambia es que se suman las bases. Vamos a ver un ejemplo acá. Por ejemplo, x3 y x5. Pues, ¿qué pasa? Como la base es la misma, la base en este caso, ¿quién va a ser acá? ¿Cuál es la base en este ejercicio? X. 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 ¿Y sus exponentes quiénes son? 3 y 5. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues 3 más 5, 8. Vamos con otro. Lo mismo acá. 3 a la 2 y 3 a la 4. Pues 2 más 4, 6. Lo mismo en este. 3 a la 2 y 3 a la 2. La misma base, ¿quién es? 3A. Y lo que se suma me da 7. Entonces, miren, esta es una de las primeras propiedades. Aquí hago un énfasis y una claridad muy grande, y es que solo aplica sí y solo sí aplica si las bases son iguales. Si las bases son diferentes, esta propiedad no se aplica. ¿Listo? Para que eso lo tengan en cuenta. Vamos con otra. Acá dice lo siguiente. Si el exponente es negativo, lo único que se va a hacer acá es que este exponente va a pasar a dividir. Acá la otra que nos mencionábamos, que era que todo un número elevado a la 0 me da 1. Aquí corrijo algo que de pronto me quedó mal en la presentación anterior. Vamos a ver unos ejemplos de estos. Listo. Perdón. Miren, aquí es lo que yo decía, miren, acá no es nada del otro mundo. Si ustedes lo quieren resolver, lo pueden hacer, pero digamos que a mí me importa es esta primera parte y es la propiedad. Si ustedes tienen 2 a la menos 3, eso es como si ustedes tuvieran 1 sobre 2 a la 3. Si ustedes tienen x a la menos 4, es como si ustedes tuvieran 1 sobre x a la 4. Y si ustedes tienen todo, cualquier número, cualquier base que ustedes tengan elevada a la 0, siempre les va a dar 1. Ejemplo, 1.000.000 elevado a la 0, 1. 1.539 elevado a la 0, 1. 399 elevado a la 0, 1. Esas son las dos propiedades que hay acá. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Por qué da 1 y no 0, profesor? No puede dar 0 porque es que lo mínimo que se puede dar en la función logarítmica es 1. ¿Por qué razón? Porque en el logaritmo, si ustedes, igual más adelante lo vamos a ver, porque también vamos a ver todas las funciones, vamos a ver otra vez, se van a dar cuenta que gráficamente y en la calculadora ustedes no existe ese valor en los números reales. ¿Listo? Vale, sí, señor, es que como... Profe, yo tengo una pregunta. Señora, En la X, digamos, para sumarlo, tiene que ser, se pone el 1, ¿o qué valor se le da? ¿en qué caso? Ah, no, cuando ustedes tienen estas variables así, es simplemente una ecuación. O sea, realmente aquí la respuesta sería hasta acá. Sino que acá lo que yo hice fue para que ustedes me entendieran acá, y es que esto se multiplica 4 veces. Pero realmente la respuesta es hasta aquí. Cuando usted no tiene ningún valor en la X, usted la deja tal cual. ¿Listo? Y el ejemplo Bueno, 1. señor, gracias. Señor. Y el ejemplo 1. En este ejemplo, pues lo que pasa es que como la base sí es numérica, entonces lo que yo hice acá es hallar el resultado. Entonces, pero aquí también hago la siguiente claridad. Si ustedes quieren dejar el ejercicio hasta aquí, está bien. Si lo quieren dejar hasta aquí, también está bien. Pero también hago la segunda claridad. Tienen que leer lo que les están pidiendo. Si a mí el ejercicio me dice, aplique la propiedad, hasta aquí está bien. Pero si el ejercicio a mí me dice, resuelva, entonces esa es la respuesta, el resultado. Entonces depende de lo que les estén pidiendo en el ejercicio. ¿Listo? Vamos con este cuarto. Acá en esta segunda ley dice si las bases son iguales, lo que se hace con los exponentes es que se resta. ¿Listo? Entonces acá, si las bases están dividiendo y las bases son iguales, lo único que ustedes van a hacer con los exponentes es que se resta. ¿Cuál es la diferencia con la anterior? La anterior era que se estaban multiplicando. Entonces acá hago lo siguiente. Cuando se multiplica y las bases son iguales, se suman. Cuando se dividen y cuando se dividen y son iguales, se resta.
Vamos a ver unos ejemplos acá. Pues miren, x7, x4. A 7 le quito 4, 3. 5 a la 2 y 5 a la 7. A 2 le quito 7, me da menos 5. Y ya por la propiedad anterior sabemos que si está la menos 5 quiere decir que está en el denominador. Y acá igual. Menos 3 dividido a la menos 4. Entonces miren, acá hay una cuestión y es el tema de los signos. No tienen que tener cuidado con eso. Entonces miren, si ven cómo se van enlazando todas las propiedades, entonces es bueno tener presente estas propiedades al momento de desarrollar este tipo de ejercicios. ¿Listo? No sé si hasta acá en estos ejercicios hay alguna duda o pregunta. No, señor. Bueno, sigamos acá. Vamos con otra propiedad. Cuando un exponente está elevado a otro exponente, lo que se realiza es multiplicación. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, puede pasar de que sea a la m, a la n, a la t, a la z, o sea, pueden ver varios exponentes. Aquí se sigue aplicando la misma regla y es que se va a multiplicar en producto. Miremos unos ejemplos acá. Entonces, miren, ¿sí ven? 2 a la 3 elevado a la 2. 2, 3 por 2, 6. 3 a la x a la menos 3 a la 3. 3 por 3 a la menos 9. Aquí se siguen aplicando las reglas de los signos, ¿no? 5 a la menos 2 por 6. 2 por 6, 12, menos por menos más. ¿Listo? Esta es otra regla y es que si hay un exponente, otro exponente se multiplica. Ustedes me dirán, bueno, profe, ¿y si hay un tercer exponente? Se multiplica también. Se multiplican los tres. Bueno, esto es una propiedad distributiva. Y dice lo siguiente. Si hay dos bases diferentes, o dos multiplicaciones en este caso, con un solo exponente, lo que se hace es que el exponente se divide a cada lado. Y lo mismo con la división. Si hay un fraccionario con un solo exponente, ustedes pueden dividir este exponente arriba y abajo. Por ejemplo, aquí tenemos esto. 3x a la y. Pues, ¿esto cómo sería dividido? Pues sería 3 a la 4 por x a la 4 por y a la 4. Bueno, digamos que como esto es numérico, lo puedo resolver. 3 a la 4 es 81 y me quedaría x4, y4. ¿Listo? Pregunta ante esta propiedad. Aquí realmente esta propiedad no es mucho del otro mundo. Acá realmente simplemente lo que nos dice es que el exponente se reparte. Es básicamente lo que dice en esta propiedad. Profesor, ¿me podría decir por qué quedó 81? No le había podido escuchar muy Sí, bien. claro. 3 a la 4. 3 por 3, 9. Vale, Por sí, señor, no. 3, 27. Por 3, 81. ¿Listo? Vale, Lo que gracias, pasa es sí, que, bueno, señor. pero es buena la pregunta que me hizo. Normalmente, cuando el exponente se puede resolver en términos de que sea numérico, se hace. Pero en el caso que cuando son letras, normalmente se deja hasta el exponente porque pues realmente no le podemos hacer nada más. Vale, Listo, sí, señor. en el caso del cociente, pues es lo mismo. Acá tenemos 2 quintos elevado a la 2. Eso sería 2 a la 2 y 5 a la 2 y lo resolvemos. 2 por 2, 4, 5 por 5, 25. Bueno, esto último es como una tablita de resumen que les quise hacer a ustedes con el fin de que lo tengan a mano al momento de hacer los ejercicios que van a hacer para esta semana. Voy a adelantarme rapidito para verlos todos. Ay, una chica. Listo. Entonces, mire, ¿sí? La primera propiedad. Multiplicación se suma. Segunda propiedad. División se resta. Exponente de un exponente se multiplica. Distribución. División se distribuye. Esas son las propiedades en sí, como de forma resumida, más la propiedad del 0, más la propiedad del 1 y más la propiedad de la definición. O sea, en total son 1, 2, 3, 4, 5, son 8 propiedades. ¿Listo? No sé si hasta ahí tienen alguna duda, inquietud, o pasamos a revisar el taller, pues para que de pronto tengan ahí las dudas. No, señor, no tengo dudas. Listo. Entonces vamos a pasar a revisar el taller.
Listo, entonces ingresamos acá al CLEI 6. Bueno, acá quiero hacer otra propaganda. Recuerden que, bueno, el tema es potencia y radicales. Aquí pues está, vamos a cargar la primera unidad. Quien no haya hecho el primer taller, aquí está para que por favor lo realice. Recordemos que no se dejen acumular tareas que tengan pendientes. Ya está cargado el segundo taller. Aquí van a cargar la tarea. Ustedes me van a decir, profe, pero quienes no hicimos el taller, el primer taller, ¿dónde lo pueden cargar? Acá mismo lo pueden cargar si quieren y yo lo reviso. ¿Listo? Este es el link de la clase, de pronto para los que se les dificulte, digamos que se están digitando todo lo que yo les mando en la bitácora. Ustedes ingresan acá en el aula y miren, si ustedes le dan clic acá, él les transporta. Ay, no me abrió. Bueno, voy a revisar si de pronto es que hay algún error acá. Ah, de pronto por lo que ya estoy metido en la clase. Ah, no, es que estoy con el rol de estudiante. Ah, esperen que me salí. A mí me aparece lo mismo a mi profesor. Ah, creo que sí hay un problema. Voy a esperar de una vez hago el reporte a Mayra. Para que yo lo... ¿A ustedes también les aparece lo mismo? Hago la pregunta. A mí sí. A mí sí, profe. O sea, cuando ingresan o me están viendo lo que me aparece a mí. O a ustedes les ha estado apareciendo este error. Me acabo de pasar para mí. Ah, ok. Bueno, voy a abrir el taller desde acá. No me voy a dejar ver el taller. Bueno. No, profe, pero es que no sale nada. Ah, no, sí, no hay ninguna aula. Tan raro. Ya, bueno, yo les hago la consulta para el reporte. Pero bueno, entonces, pero les comparto el taller desde el Drive para poderlo revisar. Bueno, el taller de esta semana les voy contando, realmente no es muy largo, son 2 punticos. El taller pues está sencillo. Espérame un segundo. Un momento. Bueno, no me aparece el taller. Pero bueno, el taller no es nada del otro mundo. El taller son 2 puntos, pues les cuento de igual manera. El primer punto es que ustedes les dan varios números diferentes y lo que me tienen que hacer ahí es decir si es un entero, un natural, un irracional o un irracional. No es más. Y el segundo punto son varios ejercicios en los cuales tienen que aplicar las propiedades. ¿Listo? Son como 8 o 9 ejercicios. Entonces la idea es que los desarrollen. Si tienen inquietudes o tienen dificultades al momento de hacerlo, ustedes me escriben y por WhatsApp. Y pues cualquier inquietud, pues yo les respondería frente al ejercicio o les corregiría o les diría si van bien o van mal. ¿Listo?